Prácticas de microbiología. Objetivos. Normas de seguridad. Material por pareja. Medios de cultivo. Esterilización. Siembra de microorganismos. Fermentación de azúcares. Observación de las bacterias. Ensayos bioquímicos estandarizados, API 20E. Antibiosis. Actividad catalasa. Análisis microbiológico de aguas contaminadas. Transferencia genética entre bacterias gram negativas. Titulación de un virus bacteriano y transducción. Crecimiento bacteriano. Aislamiento de bacterias lácticas y producción de yogur. Objetivos. El objetivo de estas prácticas consiste en familiarizar al alumno con algunas de las técnicas más comúnmente utilizadas en los laboratorios de microbiología y permitir la observación experimental de los conceptos aprendidos durante las clases de teoría. Normas de seguridad. Aunque los microorganismos que vamos a manejar no son patógenos habituales, su ingestión masiva o el contacto con heridas puede provocar diversos problemas. Por ello hay que seguir unas cuantas normas de seguridad. 1. No se puede fumar ni comer en el laboratorio. 2. Es obligatorio la utilización de la bata. 3. La ropa y los objetos personales no deben mantenerse cerca de las zonas de trabajo. 4. Al comenzar las prácticas conviene colocar un papel de filtro sobre la zona de manipulación y retirarlo al terminar el día. 5. Lavarse las manos cuidadosamente antes de salir del laboratorio. Calificación. Cada alumno deberá completar un cuaderno donde anotará con detalle los fundamentos de la práctica correspondiente, los resultados obtenidos y la explicación de estos. Organización. Las prácticas se desarrollarán por parejas en 2 periodos de 1 semana cada uno. El programa diario que se describe a continuación puede ser sujeto a modificaciones dependiendo del calendario concreto de cada grupo. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Semana 1. Preparación de medios de cultivo. Siembra. Siembra ANTID. OMAC. OMIC y siembra API. ANTID. OMICHI. RDO API. RDO ANTID. Catalasa. RDO BACPRO. Siembra yogur. Semana 2. Anahuasi. Kung-Fu. Y transformación y inoculación leche. Anahuasi. Kung-Fu 2. Transformación y An-Yogur. Anahuas 3. RDO Kung-Fu. RDO Trans. T-Virus. Transduc. RDO T-Virus. RDO Transduc. Craigbat. Seminario. Abreviaturas. An-Aguasi 2, 3, RDO. Análisis de aguas y resultados. ANTID. Antibiosis. RDO ANTIB. Resultado antibiosis. Conjug. Y 2, RDO. Conjugación y resultados. Craigbat. Crecimiento bacteriano. OMAC. Observación macroscópica. OMISI. Observación por contraste de fases y tinción de Gram. DOBACPROF. Resultados de identificación de la bacteria problema. OMICHI. Tinción de esporas. T-Virus. Titulación de un virus bacteriófago. API. Ensayos bioquímicos estandarizados. Transduc. Transducción. An-Yogur. Análisis microscópico de yogur. Material por pareja. A cada pareja se le asignará una clave consistente en el número de la mesa seguido de una letra de la A a la D y dispondrá de una taquilla numerada.
En esa taquilla debe de encontrarse el material para prácticas que se indica en el listado, y es responsabilidad de cada pareja comprobar su estado al principio de la práctica y asegurarse de que queda completo una vez concluidas estas. Diariamente hay que abrir la taquilla con la llave localizada en el tablero junto a las pizarras. No dejéis las llaves puestas en los candados porque se doblan. Equipo. Un trípode rejilla para trípode. Un cristalizador, un puente de tinción. Unas pinzas, un asa de siembra. Un rotulador, un microscopio. Una propipeta. Colección de colorantes y reactivos. Cristal violeta Lugol. Safranina azul de metileno. Verde malaquita etanol. Frasco lavador con agua, aceite de inmersión. Medios de cultivo. Para empezar a trabajar en cualquier laboratorio de microbiología se requiere disponer de una serie de medios de cultivo estériles. Aunque se darán ya preparados por falta de tiempo, resulta necesario conocer los métodos de preparación y esterilización utilizados habitualmente en el laboratorio. Los medios de cultivo que vamos a utilizar son indefinidos o naturales, porque en su preparación siempre se incluye algún extracto de composición química desconocida. El más utilizado, el caldo común o su versión solidificada con agar, es un medio que permite el crecimiento de la mayoría de las bacterias que se van a utilizar en estas prácticas. Pero también se emplean otros que contienen inhibidores semiespecíficos como el agar de MC conqui, cuyas sales biliares inhiben el crecimiento de la mayoría de las bacterias gram positivas. En algunos casos, se utilizarán medios que contienen componentes tales como indicadores de pH que cambian de color cuando el microorganismo realiza una actividad metabólica preferente sobre substratos concretos, fermentación. Preparación de medios de cultivo. Caldo común. Composición por litro. Extracto de carne 3 gramos. Peptona bacteriológica 10 gramos. Cloruro sódico 5 gramos. Para prepararlo, se añaden los distintos componentes en un matraz de 2 litros, se disuelven en agua. Se ajusta el pH a 7.2 a 7.4. En nuestro caso no es necesario porque el pH queda ajustado directamente y se lleva al volumen final correspondiente. Posteriormente, se reparten, utilizando una jeringa hasta acabar con todo el volumen, 5 ml/diagonal tubo. El resto del medio se reparte en matraces con 50 y 75 mililitros. Los recipientes se aíslan con tapones metálicos o de algodón graso envuelto en gasa y se esterilizan a una atm de sobrepresión durante 20 minutos. Agar nutritivo. La composición es la misma que la del caldo común, pero se añade antes de esterilizar 15 gramos de agar por litro, disolviéndolo durante la esterilización. Cuando aún está caliente, se agita para hacer la disolución de agar homogénea y se extiende en placas, a 45 C, y en tubos, que seguidamente son inclinados para obtener una superficie más extensa. Medio base para la fermentación de azúcares. Inicialmente se prepara un medio base pobre en aminoácidos de la siguiente composición por litro. Extracto de carne 1 gramo. Peptona bacteriológica 10 gramos. Cloruro sódico 5 gramos. Una vez disueltos los componentes, se ajusta el pH a 7 y se añaden 2 mililitros de solución de púrpura de bromobresol, PBC, 1.6 gramos en 100 mililitros de etanol al 45%. Se disuelve inicialmente en etanol al 95 y posteriormente se diluye con agua por litro. Este es un indicador de pH que vira a amarillo por debajo de pH 5.2, por lo que permite la detección de la producción de ácido en el medio. El medio se reparte en 3 volúmenes iguales a los que se añade 10 gramos por litro de glucosa, lactosa, gal-glu o sacarosa, glofru. Una vez disuelto, se reparten, utilizando una jeringa hasta acabar con todo el volumen, 7 ml/diagonal tubo, en el que previamente se ha introducido una campana Durham, pequeño tubo de ensayo que se dispone en posición invertida para detectar la presencia de gases. El medio ha de ocupar completamente el interior de estas campanas para poder detectar posteriormente el desprendimiento de gases en la fermentación. No olvidar marcar cada tubo con la inicial del azúcar.
que contenga. Una vez taponados, se esterilizan a 0.5 atm de sobrepresión durante 20 minutos. El resto de los medios utilizados ya vienen premezclados en forma deshidratada y listos para su reconstitución. Las principales características a destacar de su composición son: agar de MC Conqui. Contiene lactosa y un indicador de pH, rojo neutro, que vira hacia rojo a pH ácido cuando la lactosa es fermentada. Además, contiene sales biliares que inhiben el crecimiento de muchas bacterias, especialmente gram positivas. Agar al verde brillante, AVB. Contiene lactosa, sacarosa, una elevada concentración de aminoácidos, verde brillante como inhibidor de crecimiento de muchos fermentadores, y rojo de fenol como indicador de pH. Los oxidativos producen amonio a partir de los aminoácidos y generan color rosa. Los fermentativos o no crecen o dan color amarillo. Agar de 3 azúcares e hierro, TCI. Contiene lactosa, sacarosa y glucosa, citrato férrico y tiosulfato de sodio, elevada concentración de aminoácidos y rojo fenol como indicador. Se prepara en tubos inclinados pero de mucho volumen. Las bacterias se inoculan en picadura, microaerobiosis y extensión superficial. Las fermentadoras generan color amarillo por acidificación y las oxidativas rosas sobre la superficie, basificación. Las sulfitoreductoras dan sulfuro de hierro que resulta en precipitados negros en la zona anaeróbica. Agar-eosina azul de metileno, IMB. Se trata de un medio rico lactosado con dos colorantes, eosina y azul de metileno, que también funcionan como inhibidores del crecimiento de gram positivos. En este medio, E. coli crece como colonias negras con brillo verde metálico. Caldo de urea indol. Es un medio muy pobre y bastante tamponado que permite determinar la presencia de la actividad ureasa y la producción de indol a partir de triptófano. En estas prácticas se empleará solamente para determinar la presencia de actividad ureasa, cuya actividad provoca la degradación de la urea presente en el medio, un 2% P/V, A, CO2 y amonio, con la consiguiente alcalinización. Este cambio de pH es detectado por cambio de color del indicador azul de bromotimol desde el verde original al azul intenso. Si se quisiera determinar la producción de indol, bastaría añadir al medio tras la incubación 0.3 mililitros el reactivo de COVAX, reactivo IND del ensayo API, siendo positiva si se produce cambio de color al rojo. Agar MRS, MAN, rogosa y sarpe. Se trata de un medio natural muy rico que contiene polisorbato, acetato, magnesio y manganeso que actúan como factores de crecimiento para muchos lactobacilos. El crecimiento se efectuará en medios microaerófilos empleando jarras para el cultivo de organismos anaeróbicos y un sistema comercial para la eliminación del oxígeno. Esterilización. La presencia de microorganismos en todos los medios ambientales hace imprescindible que para estudiar una bacteria determinada sea necesario destruir todas aquellas que pudieran encontrarse contaminando los medios o los instrumentos de trabajo. Esto se consigue mediante la esterilización, consistente en la destrucción de todo microorganismo. En estas prácticas vamos a utilizar especialmente el calor como método de esterilización rutinario, aunque tal y como se ha explicado en clase existen otras posibilidades. Los medios con contenido acuoso han de ser esterilizados en el autoclave mediante calor húmedo, obtenido por calentamiento en un depósito hermético que contiene agua y del que previamente ha sido evacuado el aire con el fin de limitar las oxidaciones. En este sistema el vapor de agua sobrecalentado a 121,2 atm o 111 C, 1.5 atm, difunde muy rápidamente, haciendo que los elementos termosensibles de las células se desnaturalicen, especialmente sus enzimas. Por lo tanto, una vez preparados los medios de cultivo hay que proceder a su esterilización en autoclave, realizada habitualmente a una atm de sobrepresión, 121º C, durante 15 o 20 minutos, salvo en el caso de medios cuyos componentes sufran alteraciones tales que los hagan inadecuados para el crecimiento. Este es el caso de los azúcares utilizados en los ensayos de fermentación, que se suelen esterilizar a menor presión, 0.5 atm. De sobrepresión, 111 C,
para evitar su caramelización, una modificación consistente en su oxidación y consecuente conversión en formas tóxicas para el metabolismo de las bacterias, o en el caso de la urea, que conviene esterilizarla independientemente por filtración. Por otra parte, todo el material de vidrio se esteriliza mediante calor seco en el horno Pasteur. Una vez limpio, el material se envuelve en aluminio o se introduce en un contenedor, pipetas en pipetero, y se mantiene en el horno durante 2 horas a centésimos sexagésimos C. En el caso de los portainóculos que se están utilizando constantemente, se utiliza el calor directo del mechero, que también sirve para flamear los bordes de tubos, matraces, pipetas, etc. Práctica. En esta práctica vamos a proceder a la preparación de caldo común, de medios para la fermentación de azúcares y de placas de agar común siguiendo los protocolos descritos anteriormente. Ver caldo común, medio base para la fermentación de azúcares y agar nutritivo, respectivamente, y las instrucciones de los monitores. Siembra de microorganismos. En microbiología se entiende como siembra el proceso mediante el cual se lleva una porción de una población de microorganismos, denominada entonces inóculo, de un cultivo crecido a un medio nutritivo para su crecimiento. Todo este proceso hay que llevarlo a cabo con instrumentos y medios previamente esterilizados y siguiendo las instrucciones de los monitores de prácticas. La principal advertencia consiste en trabajar siempre próximos a la llama del mechero que, debido a las corrientes de convección verticales que genera, es capaz de crear un ambiente estéril en la zona inmediatamente alrededor y debajo de la llama. Como instrumento portainóculos más frecuente se utiliza el asa de siembra, con el que se puede tomar inóculo a partir de colonias o de medio líquido, debido a que mantiene un pequeño volumen de agua por tensión superficial. Para depositar el inóculo en líquido basta con introducir el extremo en el medio y agitar ligeramente. Sobre sólido hay que hacer un recorrido largo sobre la superficie salvo en el caso del medio TCI, en el que también hay que inocular picando en profundidad para observar reacciones metabólicas en anaerobiosis. A veces se utilizan pipetas para transportar volúmenes grandes de inóculos como en la práctica de crecimiento bacteriano. Procedimiento. Cada pareja deberá inocular y mantener durante la mayor parte de las prácticas una serie de bacterias, conocidas que denominaremos colección y una bacteria sin nombre que constituirá el problema y que deberá de ser identificado después de realizar toda una serie de ensayos. Las bacterias de la colección y sus temperaturas de crecimiento son Escherichia coli 37 C gram negativa, Pseudomonas aeruginosa 37 C gram negativa, Staphylococcus aureus 37 C gram positiva, Micrococcus luteus 30 C gram positiva, Nocardia corallina 30 C gram positiva, Bacillus cereus 37 C gram positiva, cuidado porque forma esporas. En esta práctica se inocularán cada una de las bacterias de la colección en un tubo de caldo común y en otro, de agar inclinado. La bacteria problema, además de en estos medios, será inoculada en una placa de agar común al objeto de obtener colonias aisladas, bien por agotamiento de la siembra o bien por siembra y esterilización entre recorridos solapantes, según las explicaciones de los monitores. Una vez inoculado, incubar cada bacteria a su temperatura óptima de crecimiento y no olvidarse de marcar el nombre de la bacteria y la clave de pareja de prácticas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.